Antes, y cuando digo antes te lo tienes que imaginar dicho en mayúsculas porque me estoy refiriendo especialmente al siglo de oro español, los artistas hacían algo parecido al Erasmus. Antes de que a Velázquez le saliera el bigotillo, pasó una temporada picando piedra. En sentido figurado, claro. En el caso de Velázquez fue Francisco Pacheco, pero el tema está en que los artistas en general eran gente que prácticamente había sido cedida por sus familias al taller de otro artista, donde se pasaba años haciendo toda la mierda que el artista no quería hacer. Y dicho sea de paso, se había tenido que comer también en su época de aprendiz, prácticamente a cambio de techo, cena y la oportunidad de aprender, claro. Era un poco el método Jordi Cruz, pero no el Jordi Cruz bueno. Después de sus añitos en el taller, moliendo movidas para preparar los colores, fijando marcos, tensando lienzos y clavando caballetes, llegaba el momento de darse una putivuelta, para visitar, si había cuartos para hacerlo, la cuna del arte, así, con mayúsculas también. Es decir, que se iban todos a Italia en peregrinación, y allí pues les curtían un poco el lomo. Los artistas de la época solían ir a los principales focos del arte con toda la arrogancia del aprendiz que se acaba de hacer adulto, y allí pues les solían bajar bastante los humos con una curita de humildad. Los grandes maestros tenían, sin embargo, la capacidad de sobreponerse, aprender de lo que ellos consideraban a su vez los grandes maestros, y volver a su tierra natal para demostrar su progreso. Volviendo a Velázquez, ya que hemos empezado con él, desde que entra en el taller de Francisco Pacheco hasta que consigue colocar su primer cuadro propio, pasan 7 años a pico y pala. Y aunque en sus primeros cuadros ya empezó a llamar la atención por su habilidad muy por encima de lo común como pintor, todavía le queda irse a Madrid para jugársela a puños con los pintores de la corte, establecerse allí y recabar influencias. Y aún así, ya estado consagrando y siendo pintor del rey, solicita permiso a Felipe IV para viajar a Italia y seguir aprendiendo. Así que, si lo miramos en perspectiva, Velázquez, uno de los grandes maestros de la historia de la pintura, se pasó casi media vida aprendiendo a ser pintor. ¡Ay, pero qué bien marida esa putivuelta! Todo ese esfuerzo para petarlo y para hacer algo único, con que ahora existe un montón de software de inteligencia artificial generativa que te permite hacer imágenes al estilo de Studio Ghibli como si fueran churros, ¿verdad? ¿Te imaginas que hubiera sido tan fácil? Que Velázquez sacara del bolsillo un Redmi Note color titanio y le dijese a la IA de Pixar, ¿una vieja friendo huevos? Me faltan capítulos del Ministerio del Tiempo para hacerme la idea, la verdad. Además, todo el mundo sabe que el resultado de las cosas visuales hechas con IA caminan por la delgada línea que separa la imagen curiosa y pintoresca de lo que viste aquella vez en el Viña Rock cuando bebiste del mini de esos chavales. Sí, ya, ahora finge que no te acuerdas. Studio Ghibli, sin embargo, es mucho más que un puñado de imágenes bonitas random. Estamos hablando de un momento en la historia de Japón, la industria cinematográfica y el mundo de la animación que supusieron el caldo de cultivo perfecto para que un puñado de artistas ya consagrados se unieran para dar lugar a una de esas cosas que son casi imposibles de emular. Uno de esos hitos en este mundo que siempre es más grande de lo que parece, que trascendió las fronteras del continente asiático para sentarse en nuestra cultura popular. Hoy, en un podcast cualquiera, vamos a repasar y a analizar los orígenes de una de las dos factorías de animación más exitosas y veneradas del mundo. Solo que en este caso, su mascota es Totoro, y no un roedor monstruoso y turbio. Hola, ¿qué tal? Soy David Oritz y te doy la bienvenida a este nuevo episodio en el que vamos a viajar al corazón de Studio Ghibli. Y como dirían otros grandes asiáticos del entretenimiento, ¡al turrón! En 1941, Japón se encontraba a las puertas de cambiar para siempre. Vivimos en un mundo vasto, donde ni siquiera a día de hoy existe una conexión global entre todas las sociedades que lo pueblan, y para esa época Asia aún era un misterio para la mentalidad y la cultura occidentales. Para este caso, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Piensa en un lugar opaco, sumido en un régimen semifeudal, pero en una posición económica fuerte, gobernado por un emperador empeñado en colonizar y anexionarse territorios colindantes, con un ejército brutal y prácticas de tortura bastante severas allá por donde pisan. Vale, y ahora imagínate que el dirigente de ese lugar, ese emperador, se convierte en el aliado de Hitler. Pinta mal la cosa, ¿no?
La historia de Japón, o más bien la historia bélica de Japón, es algo bastante tortuoso, casi tolkieniano en algunos casos. Más bien para mal, además. Sobre todo después de lo que se conoce como la restauración Meiji, en 1868, cuando empieza una escalada militarista de la que pagaron el pato muchos de sus vecinos, y mediante la que cometieron verdaderas atrocidades. El dominio ideológico de su aristocracia, así como su desarrollo imperialista, caló profundamente en un entorno habituado al aislamiento, a estar al margen del mundo. Es el Japón de la masacre de Nankín, de la esclavitud de los prisioneros de guerra y de las mujeres de consuelo, el aliado de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Un país con una sociedad muy dividida, masificado, atravesado por evidentes desigualdades. Y es en ese contexto en que, un 5 de enero de 1941, el año en el que el ejército japonés bombardea la base de Pearl Harbor, nace el segundo hijo de un industrial de la aviación, un crío débil y enfermizo, a las puertas de una guerra, rodeado de hermanos y con un padre ausente. Su nombre era Hayao Miyazaki. Miyazaki era un niño de una salud delicada, tanto que se dice que los médicos aseguraron a su familia que difícilmente llegaría a la edad adulta. Además, los primeros años de su vida fueron bastante convulsos. La empresa de aviación que dirigía su padre se dedicó durante gran parte de la guerra a la fabricación de componentes para los cazas japoneses, y tras la entrada de lleno del país en la guerra, con el bombardeo de Pearl Harbor, tanto él como su familia pasaron por varios traslados, primero a Utsunomiya y luego a Kanuma. Allí, de ciudad en ciudad y enfermando a cada poco, comenzó a marcarse el carácter de un crío muy centrado en su mundo interior. Un hijo de la guerra que además tampoco tenía muchas oportunidades de llevar una vida medianamente normal. Solitario y desarraigado, terminó por encontrar en el manga una posibilidad de evadirse, y con el tiempo, una pasión a la que quería dedicar su vida. Podría decirse que el resto es historia. Su padre, Katsuji, era un hombre que no solía estar en casa. Al parecer era alguien a quien también le gustaban las sobremesas largas. Muy de pedir que le sellas en la mano, ya me entiendes. Esto influyó en que Hayao estableciera una gran cercanía con su madre. Como triste curiosidad, su madre padeció tuberculosis desde 1947, enfermedad de la que logró recuperarse, aunque reapareció varios años después, acabando con su vida. Todo el periodo de convalecencia de su madre durante su etapa escolar supuso tiempo después una más que evidente inspiración para los acontecimientos narrados en una de sus obras más conocidas, Mi vecino Totoro. El caso es que Hayao era un niño en ese momento introvertido, casero, que comenzó a acercarse a los mangakas de la época, especialmente a uno considerado uno de los padres del manga tal y como lo conocemos hoy en día, Osamu Tezuka. Aunque si hablamos de influencias, es posible que la más importante de todas, sin duda, sea el contexto bélico. Miyazaki ha comentado públicamente en más de una ocasión lo mucho que lo marcaron los bombardeos sufridos por la ciudad de Utsunomiya cuando él tenía 4 años, y que causaron el traslado de su familia, así como las consecuencias dramáticas de su evacuación. Si hacemos un vista de pájaro por toda su producción artística, no nos va a costar encontrar elementos antibelicistas más que evidentes, lo cual ha llegado a convertirse en uno de los elementos temáticos centrales de Estudio Ghibli. Y repasando un poco sus entrevistas y comparecencias, uno también se da cuenta de que es un tío que tira más bien a cenizo. Aunque es una clase de cenizo muy especial. Uno que combina visiones pesimistas, a veces casi apocalípticas, con conclusiones más positivas o esperanzadoras. No sé, es un poco... La vida es una mierda, pero bueno, hay que creer en el amor también un poco, ¿eh? En cualquier caso, Miyazaki tiene una visión particular del mundo, una visión única, y marida mucho con sus experiencias vitales y su storytelling. Es alguien que desde el principio apostó por poner mucho de sí mismo en sus creaciones. Para 1958, Hayao Miyazaki es un joven a las puertas de la universidad que, a pesar de su pasión, tiene más o menos en mente la idea de seguir tras los pasos de su padre, que había reconvertido la empresa familiar en una fábrica de repuestos de automóvil tras la guerra. Sin embargo, y pese a que termina por graduarse en Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Gakushuin, hay ese mismo año una piedra en su camino, algo que termina de catalizar su amor infantil al manga y empujarlo de forma definitiva hacia el camino que lo llevaría a ser el titán de la animación que conocemos hoy. Y ese algo era una película titulada Haku Yaeden,
que ha llegado a los países de habla hispana bajo el título de Panda y la serpiente mágica. Y si este no es el primer episodio que escuchas, no te sorprenderá que te diga que tengo querencia por las historias de origen de superhéroe. Pues bien, esta película, basada en la simple premisa de un joven que debe deshacerse de su mascota, es a Miyazaki lo que el camión de movidas radiactivas es a Daredevil. El bueno de Hayao se empapó hasta los huesos de su animación, delicada y un poco naif, de sus paisajes, de su historia a medio camino entre las aventuras clásicas y un toque de realismo mágico. Y es más, aunque esta cinta está considerada como el primer anime de la historia, actualmente es posible que la mayor parte de su fama se deba al hecho de que Hayao Miyazaki la tomara como piedra de toque para convertirse en artista. Y vamos a hacer aquí un pequeño requiebro en esta historia, porque al igual que Miyazaki, otro joven se entusiasmaba con esta producción. Alguien que, sin embargo, ya estaba unos pasos por delante, a punto de licenciarse en la Universidad de Tokio. De hecho, lo tenía tan claro que, sin tener nociones de dibujo, comienza a plantearse la idea de dedicarse a la animación, compaginándolo con sus estudios de teatro y de literatura francesa. Su nombre era Isao Takahata. Takahata nació un poco antes que Miyazaki, en 1935, aunque el contexto fue bastante cercano. La guerra, y en concreto la devastación sufrida por la ciudad de Uji-Yamada, fue un evento que lo marcó por completo, tanto que 50 años después plasmó todo el horror de la guerra en una absoluta obra maestra, de la que hablaremos luego, por cierto. Y si me preguntan además, diré que tengo la firme intención de morirme sin volver a ver nunca más en mi vida esa peli. Este hombre también tiraba bastante a cenizo, lo cual explica un poco que al final encajara tan bien con Miyazaki, aunque imagino que al principio les invitarían a pocas fiestas. Es más, en este caso nos encontramos ante un tipo callado, muy reflexivo, serio y adusto, mientras que su futuro pupilo y socio fue tornando más hacia una personalidad más emocional, más viva. Pero dejando a un lado sus personalidades, en lo que respecta a este sector, hay que decir que Takahata ya lo tenía más claro. Unos años antes, en 1952, había conocido otra película de animación, en este caso francesa, llamada La Pastora y el Desollinador, de Paul Grimaud. Y para cuando se encontró con Panda y la serpiente mágica ya estaba más o menos decidido a dedicarse a ese mundillo de forma profesional. Claro que para él, la primera producción en su país de ese calibre fue un paso bastante importante. Para empezar, porque ya tenía un sitio donde poder pedir trabajo. El estudio de animación que lanzó al mercado a Hakuya-den acababa de ser fundado un par de años antes nada más, y allí fue donde un Takahata recién graduado fue a parar, contento de encontrar un primer paso para iniciar una carrera en el mundo de la animación. En el estudio, por otro lado, tampoco es que estuvieran muy bollantes. Estaban haciendo algo bastante novedoso en Japón, con conocimientos bastante rudimentarios y con apenas 35 empleados, así que para 1961 ya tenemos a Isao Takahata trabajando como uno de los asistentes de dirección para una película de muy poco recorrido, que llegó a algunos países de habla hispana como Robin y los dos mosqueteros y medio, Because What the Fuck Not, y en la que en muchos casos ni siquiera aparecía acreditado. Pero, gracias a esta cinta, consiguió meter el pie y comenzar una interesante relación profesional. Además, Takahata era una incorporación bastante interesante a pesar de tener más o menos la misma experiencia que el resto, porque su background era totalmente distinto. Mientras la animación japonesa estaba en pañales, salvo por muy puntuales rayos de luz, él se había nutrido durante toda su etapa universitaria de la influencia europea, la cual va a hacerse más que patente en dos de sus proyectos más conocidos como director, que fueron una serie sobre una niña huérfana que es llevada a un pueblecito de los Alpes suizos para ser criada por un San Bernardo y un abuelo que, según mediciones de Raúl Cimas, medía en torno a los 3,20 metros, y otra sobre un muchacho que vivía en un pueblo italiano al pie de las montañas y que se pasó 52 episodios buscando a su pobre madre. Ojo aquí, porque tanto en Heidi como en Marco y en la tumba de las luciérnagas estamos viendo otro de los pilares conceptuales más comunes de la obra de Takahata, como son la pérdida, la orfandad o las situaciones de desamparo e indefensión por parte de los niños. Pero ese estilo, aunque todos sus proyectos aún estaban en el cajón de los algún día, ya era patente en él, en las ideas que exponía en el estudio sobre historias de mayor profundidad, más complejas y elaboradas, además de su deseo de aplicar un estilo de animación más profundo, con mayor dominio de la perspectiva y mucho más figurativo. Por poner un ejemplo, Takahata admiraba mucho al canadiense Frederick Back, afamado director de cortos de animación de esa época. Eran influencias de las que la mayor parte de Japón
Un Japón que estaba empezando a abrirse al mundo después de un periodo muy oscuro, carecía por completo en ese sector. Y esto llamó la atención de Yasuo Otsuka, el señor al que Disney plagió El Rey León. Y si no me crees, busca a Kimba, el león blanco. El caso es que Otsuka, una leyenda, en ese momento era el buque insignia del estudio y el personaje dominante del sector de la animación de la época. Y al encontrarse con Takahata, decide tomarlo bajo su ala y enseñarle los rudimentos de la profesión, empezando por su dibujo. Sin embargo, si Miyazaki y Takahata son nuestros dos personajes clave en esta historia, lo cual ya habrás deducido, supongo, hay un elemento que es su Bilbo Bolsón poniéndose el anillo en medio de la fiesta, un evento canónico, una escena del collar de perlas de Martha Wayne. Y es que ambos compartían, además de una infancia torturada y un carácter ceniciento, una curiosa manía: comer todos los días. Japón, en sus años de posguerra, fue un país cuya clase trabajadora se vio sometida a una precariedad bastante apremiante. Había pocos recursos, sumados también a una serie de decisiones más bien tirando a vengativas por parte de los yanquis y una mentalidad poco amiga de conceder y respetar derechos laborales. Y Toei era, en pocas palabras, una meca de la explotación. Para empezar, los sueldos de la plantilla de Toei obligaban al pluriempleo, porque no eran salarios suficientes siquiera para cubrir un alquiler medio. Practicaban semanas con horas extra no remuneradas, a las cuales llamaban semanas asesinas, reducciones de sueldo arbitrarias a los trabajadores temporales, imposición de turnos de noche a trabajadores solteros. El Disney asiático, vamos. Por su parte, Isao Takahata, que llegó a declararse simpatizante comunista, tenía unas convicciones políticas bastante firmes, las cuales tampoco eran desconocidas para Miyazaki, bastante en sintonía también. Diremos que no maridaban bien con los abusos patronales, y Takahata, prácticamente recién ingresado en la plantilla, comienza su actividad sindical en el sindicato de Toei Animation, conocido como el Toei Doga Kyoiku. Esto va a ser muy importante en los siguientes años, repercutiendo además directamente en el origen de Estudio Ghibli. En el sindicato de Toei, Isao Takahata se convirtió durante sus primeros años en la empresa en uno de los referentes principales de cara a sus compañeros, y en uno de los instigadores de los crecientes conflictos laborales, incluyendo huelgas y manifestaciones, en los que la plantilla exigía salarios dignos y una mejora de sus condiciones. Por su parte, Miyazaki, que ya iba terminando sus estudios en Gakushuin, ya había estado metido en las protestas estudiantiles contra el Pacto de Seguridad entre Japón y Estados Unidos. Así que llega 1963, se gradúa y, ya living con Hakuyaden y la animación, acaba a las puertas del único estudio de animación de calado en Japón en ese momento. ¿Qué cosas? Volviendo un poco a lo que nos ocupa. Si bien Takahata había comenzado su carrera con pocas nociones pero mucho background, Miyazaki era un poco lo contrario. Venía bien empapado del mundo del manga, con ciertos conocimientos ya asentados de diseño gráfico y de dibujo, para el cual, por cierto, sobra decir que tenía bastante talento ya de base. Takahata, que entre huelga y huelga iba haciéndose un nombre como promesa de la animación del estudio, sin llegar a entablar relación con él, empieza a fijarse en un animador inexperto cuyo estilo le resulta curioso, que ya tenía un toque lo bastante alejado del escueto mainstream de la época, y se le ocurren dos cosas. La primera, que ese chaval podría serle de mucha ayuda si quería hacer algo distinto. La segunda, que su posición de creativo diferente, de pequeño snowflake dentro de Toei, ya no era tan única. Y Miyazaki siguió también los pasos de Takahata en cuanto empezó a saborear las mieles de la explotación, y no necesitó muchos alicientes para meterse en el Toei Doga Kyoiku y hacerse partícipe de las huelgas también. Y una cosa que cambia aquí: si bien en la facultad nos encontramos con un Hayao Miyazaki más introvertido, interesado en la actividad política, crítico, activo, pero no en una posición de liderazgo, sino como un mero participante. Aquí sí que nos encontramos ya con alguien que empieza a tomar las riendas. En una foto de archivo de 1964, de hecho, ya tenemos a Miyazaki, megáfono en mano, tomando la delantera en una de las concentraciones del sindicato. ¿Quién se lo iba a esperar del autor de la frase "mejor un cerdo que un fascista"? Y es precisamente ahí donde la relación entre ambas figuras, Miyazaki y Takahata, se empieza a estrechar. La actividad sindical de los dos animadores se convierte en un nexo de unión que les lleva a colaborar juntos en los distintos conflictos,
convirtiéndose ambos en delegados y encabezando mediaciones con la patronal y la plantilla. Aquí, entre 1964 y 1965, se produce un fenómeno mágico entre ambos, una conexión distinta, por así decirlo. Si bien hasta entonces en su entorno laboral su relación había sido más de pasada, más de hola y adiós, y no del todo positiva, además si tenemos en cuenta lo que hemos comentado antes, al contacto directo en su actividad política se empiezan a conocer, y a conocer bien. Por un lado, Takahata empieza a admirar de verdad el talento y el potencial que tiene Miyazaki. Y por el otro, Miyazaki empieza a admirar la visión artística más madura, más profunda y más compleja de Takahata. Así que empieza a surgir entre ambos una especie de dinámica de mentor y de protegido, alimentada además por la camaradería de su labor sindical. Y en 1968 llega la primera colaboración artística real entre ambos. A Isao Takahata le ofrecen la dirección de un proyecto del estudio, y este toma a Hayao Miyazaki como director de escenografía y animador principal. El producto resultante tiene el nombre de Las aventuras de Halls o de Horus, dependiendo de la traducción, El príncipe del sol. Se trata de un proyecto ambicioso para los dos artistas, de la primera oportunidad de probarse realmente y de exponer sus visiones, y no se lo toman a broma. Takahata toma la batuta aplicando su procedimiento de trabajo, ganándose a su equipo, mientras Miyazaki, admirado por su rigurosidad y madurez, da rienda suelta a su estilo, aún temprano, pero donde ya se podían vislumbrar un poco esas cositas, esos rostros típicos, la cadencia, el detalle, o algunos de los animales estrambóticos que llegaban a interactuar con los protagonistas. Originalmente esta película iba a ser dirigida por su mentor, por Otsuka, y Takahata no era precisamente el favorito del estudio cuando tomaron esa decisión, por lo que fuera. Querían algo más estandarizado, más parecido a los diseños de Astro Boy del propio Otsuka, pero con un diseño más occidentalizado. Querían una producción tipo Disney, que era lo que todos los estudios de animación del mundo querían sacar en ese momento. Pero fue el propio Otsuka quien dijo que no, y quien insistió en que le dieran el proyecto a Takahata, asegurando que nadie más podría dirigirla. En cuanto a la película, se trataba de una historia sobre un joven que cumple la última voluntad de su padre, que es encontrar a lo que queda de su pueblo y liberarlo del demonio que lo destruyó, usando para ello la espada del sol. Takahata quería que tuviese más elementos iconográficos propios de Japón, pero el estudio se negó tajantemente, lo cual hizo que la ambientación tendiera a lo europeo, a lo nórdico. Esta es solo una de las trabas que se encontró Takahata con Toei en la producción de esta película. Lo que sí que consigue el artista es darle un subtexto mucho más profundo, contando un relato sobre la unidad, sobre la lucha contra un enemigo poderoso e implacable, muy basada en la situación que estaba viviendo no solo a nivel laboral en Toei, sino en el contexto del Japón de las huelgas estudiantiles y de la lucha política. Podemos sacar 3 lecturas de la primera película de Isao Takahata, que es también su primer trabajo con Hayao Miyazaki. La primera, que las diferencias entre lo que quería el estudio y la visión del director no podían conducir a otra cosa que al fracaso en taquilla. El propio Takahata dijo años después que la gente no estaba preparada para una película de animación sin contenido humorístico u orientada a un público más adulto. La segunda, que el tiempo les dio la razón a los dos artistas. Las aventuras de Horus no solo terminó por convertirse en una película de culto, sino que todos sus elementos terminaron por convertirla en la cinta más influyente de la historia del anime. El formato de acción que inspiró el shonen moderno, la presentación de grandes monstruos y, por supuesto, los primeros trazos de lo que acabarían haciendo en Estudio Ghibli. Y la tercera, que Las aventuras de Horus, el príncipe del sol, es la película que les convirtió definitivamente en amigos de por vida. La taquilla japonesa no acompañó al primer proyecto de Takahata. El fenómeno Disney en ese momento era demasiado dominante, y la percepción de una animación para adultos aún quedaba muy lejos. Pero eso no fue un impedimento para que ambos artistas siguieran empeñados en trabajar juntos. Se habían demostrado a sí mismos que, pese a los recortes y a la falta de apoyos, podrían llevar a cabo lo que tenían en la cabeza. Además, como he comentado antes, el tiempo les terminó por dar la razón. En Toei, sin embargo, no terminaban de estar en la misma sintonía. Toei quería recorrer el mismo camino del éxito que el gigante yankee. Quería aprovechar su ventaja competitiva con respecto al resto del sector en Japón. Y además, nuestros dos protagonistas tenían en sus espaldas la losa de, ya ves tú, no querer ser explotados y luchar activamente contra ello.
En el estudio, aunque en lo referente a derechos laborales y perspectivas de futuro para su plantilla se creían la última Coca-Cola del desierto, tampoco es que estuvieran ciegos. Sabían de sobra que los animadores talentosos y los directores innovadores, en ese momento de escasez en el sector, eran más aliados que enemigos, sobre todo con nuevas productoras acechando, o con viejos competidores que estaban empezando a resurgir. En 1969, Miyazaki se involucra en la adaptación del Gato con Botas, que tuvo bastante éxito de crítica, y su figura comienza a ascender también dentro de Toei. Por el contrario, Takahata, cada vez con menos paciencia después de su enfrentamiento tras su primer proyecto, se aleja cada vez más. En 1971, de hecho, ocurre algo que altera las trayectorias conjuntas de ambos. Un viejo conocido de la animación japonesa, el estudio TMS Entertainment, creado en 1946, tenía entre sus productos una adaptación del manga Lupin, que trataba las aventuras del legendario ladrón de guante blanco Arsène Lupin, personaje ideado por el novelista francés Maurice Leblanc. Desde el estudio, con la serie ya empezada, contactan con Takahata y Miyazaki y les ofrecen tomar las riendas del proyecto como directores. Toei en ese momento estaba inmersa en un proceso casi fordista para la animación, minimizando costes para maximizar la producción. Buscaban productos más simples y rápidos para saturar el mercado, una dinámica que iba mermando a nuestros dos amigos. Y aunque Takahata, como pupilo de Otsuka y por su propia trayectoria hasta entonces, tenía bastante ascendencia todavía en la plantilla de Toei, aún seguía digiriendo el pulso creativo al que se había visto sometido desde la producción de su película. En cierto modo, y no me extraña, culpaba del resultado tibio a su propio estudio, y se sentía lo bastante en forma como para poder intentarlo de nuevo. Así que cuando TMS llega con su oferta, dijo, esta es la mía, y manda a Toei a freír espárragos. Miyazaki, aunque descontento, decide quedarse un poco más. No obstante, se suma con entusiasmo al proyecto de TMS. Hay que tener en cuenta que era un mundo pequeño, y Takahata ya se había labrado una reputación en estos años. Ya estaba en el radar del mundillo, mientras que Miyazaki estaba casi a estrenar todavía. Así que ambos dirigen la serie, y esta vez sí consiguen un éxito rotundo, con un producto de larga duración y que además ha tenido bastante difusión internacional. El estilo de animación, aunque ambos directores estaban recogiendo el testigo de los primeros capítulos, tuvo bastante influencia en años posteriores, destacando además su calado sobre otra de las producciones estrella de la animación japonesa, el éxito de culto Cowboy Bebop. Y como dije al principio, esta no fue la última vez que Takahata tocó la cima con este formato. 3 años después firma con Nippon Animation para dirigir Heidi, un anime infantil en el que da rienda suelta a sus referencias occidentales y francófonas, empezando por la ambientación, Suiza. 2 años después, repite estudio y saca un producto bastante parejo, aunque con un toque un poco más oscuro y epopélico, más o menos, con Marco, de los Apeninos a los Andes, contando la historia de un niño que hace un largo viaje en busca de su madre. El caso es que Toei ya era historia para él en ese momento. Se estaba convirtiendo en un animador con una incipiente fama mundial, con libertad creativa, con voz propia, con nuevos proyectos bajo el brazo que seguían sin tener nada que ver con lo que se estaba haciendo hasta el momento, pero es que ahora además lo empezaba a petar. Así que, tras su trabajo en Lupin, comienza un periodo de separación entre ambos. Un apunte importante. La separación profesional entre Takahata y Miyazaki no significaba que dejaran de ser amigos, al contrario, a pesar de la distancia siguieron aprendiendo el uno del otro e influyéndose y además fueron encontrando algún que otro hueco para colaborar en proyectos de menor empaque, como un par de cortometrajes sobre un panda aventurero que se escapa del zoo. Miyazaki extendió su colaboración con Toei hasta 1979, pero cada vez se alejaba con mayor frecuencia del estudio en el que había debutado como animador y se ocupaba más de sus proyectos paralelos. Y es más o menos por la época en la que estaba con la serie de Lupin cuando Hayao prueba a elaborar su propio manga, empezando poco a poco a dibujar páginas en los lapsos entre sus producciones y desarrollando escenas sobre un futuro posapocalíptico tras un gran incendio que destruyó gran parte de la civilización. Luego vamos a volver sobre esto, porque no solo es un proyecto que fue ganando mucha importancia en los 12 años que tardó en dibujarlo, además es una creación en la que expresa mucho de su bagaje, sobre todo de cómo la fuerza destructiva de las bombas lo marcó en su infancia, y, sin anticiparme demasiado, constituye el evento canónico de lo que vengo a hablar yo hoy.
La cuestión aquí es que aunque Toei logró retener un poco más a Miyazaki, este terminó por desvincularse poco a poco también, experimentando en sus carnes las mismas diferencias creativas que muy poquito antes hicieron que su mentor, hasta las narices de ellos, se pasara a la competencia. Es más, es TMS quien sí le da la alternativa a la dirección, primero con algún corto o en 1979, dirigiendo y guionizando como showrunner absoluto un largometraje sobre el personaje que les había puesto en el panorama, Arsène Lupin, titulado El castillo de Caligostro. Un año antes, en cambio, ambos profesionales se reúnen de nuevo para un proyecto de calado, ya como figuras asentadas en el mundo de la animación, y codirigen junto a Keiji Hayakawa, madre mía que me mato, para Nippon Animation una nueva serie, también de ciencia ficción distópica, ambientada en el entonces lejano año 2008. Ahora vendría muy bien una comparativa de lo que pensaban que sería 2008 versus la pelea aquella entre emos y punkis en México. Aunque bueno, interpreto que en 1978, pues 2008 parecía lo bastante lejano. Y la cosa pintaba lo bastante mal además como para que Miyazaki y Takahata calculasen que el mundo más o menos habría gripado para entonces. Esta serie, llamada Conan, el niño del futuro, ya es un aviso bastante serio de lo que está por venir con los futuros trabajos de ambos. El uso de una tecnología militar devastadora ha dejado el mundo en ruinas, y Conan, un crío, vive con su abuelo en un atolón, más o menos al margen de todo, hasta que encuentran a una niña inconsciente en la playa. Esta serie no fue un éxito similar al de Lupin, Heidi o Marco, pero se veían ya temas prácticamente inexplorados en la animación, ya no solo en Asia. Una marcada preocupación ecológica, un relato bastante más crudo y pedagógico, y una crítica social ya no tan velada como en su primer producto experimental. A finales de los 70, tras Conan, el niño del futuro, Hayao Miyazaki e Isao Takahata se reencuentran profesionalmente como directores ya consagrados, y empieza por fin a rondarles una idea. ¿Qué tal si, en lugar de adaptar algo, de aceptar el encargo de una productora, hacemos algo totalmente propio, un proyecto 100% nuestro? Y en 1982, Miyazaki ya tenía bastante avanzado su manga posapocalíptico, el cual, tras 10 años desde su concepción, comenzó a publicarse por capítulos en la recientemente creada revista Animash, del conglomerado empresarial del entretenimiento japonés Tokuma Shoten, y cuya dirección había recaído en un joven editor llamado Toshio Suzuki. En el cómic, nos cuentan la historia de una joven princesa y exploradora, de un reino que limita con un páramo contaminado, con un aire tan tóxico que es irrespirable para la humanidad, e interesó tanto al sello que estuvieron dispuestos a pasar por alto que estuviera inconclusa, incluyéndola en cada número hasta que finalizó en 1984. El manga se tituló Náusica, del Valle del Viento. Esta historia, aunque todavía llevaba tiempo en gestación, insisto en que Miyazaki se tiró 12 años elaborando el manga, se publicó por una pequeña carambola. Antes he dicho que Miyazaki consigue recibir el encargo de dirigir un largometraje de animación de la mano de TMS, con Lupin y el castillo de Caligostro. Pues el caso es que esta película, al contrario que la serie, tuvo un recibimiento bastante más tibio, pero en lo referente a crítica funcionó bastante bien, además de que devolvió a la palestra el recuerdo de la serie. Y la revista Animash casi acababa de arrancar por aquel entonces, y era una incursión de Tokuma en ese segmento del ocio. En ese momento había una sección en la recién inaugurada revista en la que los lectores podían votar por sus productos favoritos, y la adaptación al anime de Lupin fue votada por ellos como el mejor anime hecho hasta la fecha. Desde Animash, y especialmente desde Tokuma Shoten, con Suzuki en el comité de producción en calidad de editor del medio, se contacta con Miyazaki y se le ofrece producir más largometrajes en el futuro. A lo que él contesta, pues largometrajes no tengo, solo Masibon, y les habla de su cómic. Y volvemos con la coletilla, pero es que el resto es historia. Va a ser Isao Takahata quien, tras conocer el trabajo de Miyazaki en papel, comienza a insistirle para hacer una adaptación al cine. Veía que era algo que encajaba muy bien con los largometrajes en los que habían trabajado en el pasado. Miyazaki, por su parte, no lo tenía tan claro. Sentía que el medio audiovisual era demasiado limitante para la historia que pretendía contar con Náusica. De todas formas, la insistencia de Takahata tenía sentido. Aquí estaban además todos los palos que iban a tocar en adelante ambos directores.
Una crítica hacia la voracidad contra la naturaleza, la mecánica destructiva del capitalismo, personajes femeninos fuertes que no fueran simples comparsas sino protagonistas, y encima es que era un producto ideado y elaborado directamente por su gran amigo, una historia propia. Así que Takahata le cantó un poco la de vamos Gaya o ponte a bailar, asegurando que tenía potencial para ser una gran película y un éxito rotundo. ¿Demasiado meta en este podcast? Bueno, ya lo veremos. El caso es que la idea no iba nada desencaminada, porque el manga, de hecho, fue un éxito bastante sólido, un producto innovador que no se parecía a ninguna otra cosa anterior, y que además terminó de elevar la reputación de Miyazaki como artista de animación over 9000, sumando además su talento como narrador. Bueno, por lo menos este último meta ha sido japonés. Así que en 1983, Isao Takahata empieza a mover unos hilos. Sabe que algunos de los ex trabajadores de producción de Toei tienen montado un proyecto y decide contactar con ellos. Mientras que en el consejo editorial de Animash, con Toshio Suzuki a la cabeza, que recordemos que ya había intentado tentar a Miyazaki para financiarle alguna película, escucha los intentos de Takahata y se suma también a la iniciativa. El caso es que sobre esta fase del proyecto hay declaraciones de todos los gustos. Según algunos documentales, Miyazaki empezó el manga a principios de los 70 porque en Toei, estudio que lo tenía en nómina entonces, más o menos le vino a decir que ni soñando harían una inversión semejante para una película de animación. Pero claro, también hay otras declaraciones en las que él mismo asegura que no quería que se llevara al cine, que su formato para esa historia era el manga y que nunca tuvo intención de llevarlo a la pantalla. Lo que sí que sabemos seguro es que al final, entre todos le mojan la oreja y los dos directores se meten de lleno en el proyecto, bajo el ala de ese sello del que acabamos de hablar antes, fundado por extrabajadores de Toei y que se llamaba Topcraft. Aquí empiezan a darle forma a la película. En esta ocasión, además, Hayao Miyazaki asumirá el papel de director e Isao Takahata el de productor, aunque van a ser más o menos una dupla creativa bastante en sintonía. Aquí, en esta fase, podemos añadir otra de las características que veremos repetida en Estudio Ghibli a la hora de realizar películas. Pese a que ambos eran bastante autoexigentes con su trabajo, bastante perfeccionistas, van a tratar con cuidado a todas las personas implicadas en el proyecto. De cara a la animación, se ofreció a los artistas gráficos un modelo de pago por fotograma realizado, poniendo especial atención a una elaboración cuidada y minuciosa, siempre artesanal. A día de hoy, de hecho, se habla mucho de una escena de El viento se levanta, de 2013, una de sus últimas producciones. Es una escena que con un plano cenital muestra el movimiento alborotado de un gentío en plena calle y que dura más o menos unos 30 segundos. Es una auténtica maravilla visual, pero lo más impactante es que costó casi 1 año y medio de dibujos, hechos a mano. Pues bien, esta dinámica nace aquí. Como curiosidad, además, uno de los miembros del equipo fue Hideaki Anno, que tiempo después se sacaría un pepinazo llamado Neon Genesis Evangelion. ¿Te suena? En este punto en concreto, en la producción de Náusica, vamos a introducir a otra figura clave de Estudio Ghibli. Ya han ido además apareciendo nombres poco a poco, que además os voy a confesar que tengo el guión delante ahora mismo y estoy sufriendo un poquito, la verdad. No me gusta por pamón, que diría el gran Carlos Faemino, que no sé si alguna vez imaginó que sería citado en un podcast sobre anime. Bueno, seguro que sí, qué coño. El caso es que otros actores se han ido incorporando al escenario y tienen un papel más puntual, o más intensivo pero tras bambalinas, aunque igual de importante, a veces incluso de trabajo invisible al gran público, como Toshio Suzuki. Pero en este caso vamos a introducir a alguien que le da un distintivo muy claro a todas las producciones de Ghibli, alguien sin el cual hoy estaríamos a lo mejor hablando de otra cosa. Me refiero al ecléctico compositor y director de orquesta Yohei Hisaishi. Hisaishi, músico de formación casi desde su más tierna infancia, no había realizado antes ninguna banda sonora de películas. Basándose en la música tradicional japonesa, en los grandes compositores europeos e incluso en la música electrónica, compuso un estilo único, con el que Miyazaki se encontró mientras buscaba un futurible autor de la banda sonora de Náusica. A partir de ese momento, Hisaishi se va a hinchar a componer bandas sonoras, pues se convertirá en el compositor principal de Estudio Ghibli y, aparte de eso, trabajará para algunos de los más grandes directores de Japón y se convertirá en uno de los compositores de bandas sonoras más aclamados de su país.
Su estilo, muy lírico, repartiendo muy bien la tensión, dividiendo tramos desatados con valles casi tímidos y con crescendos más emotivos que explosivos muchas veces, encaja como un guante con la sensibilidad de Takahata y Miyazaki, hasta el punto de que no conseguiríamos imaginarnos una película de estudio Ghibli sin su música. En 1984, por fin, se estrena la película, y esta vez sí, con un producto propio, con sus normas, con todo a su gusto. La película lo revienta en taquilla, recaudando más de 14 veces su presupuesto. Varias productoras internacionales, entre ellas Disney, adquieren los derechos para su distribución y el fenómeno empieza a correr por todo el mundo, llegando incluso a circular una versión anglosajona con recortes y modificaciones mediante el doblaje, que llegó a tocar la moral a un Miyazaki que, con el tiempo también se ha ido revelando como un tipo de poca mecha. De hecho, abro un mini paréntesis. Se estableció una política rígida en Estudio Ghibli sobre la distribución internacional, prohibiendo cualquier tipo de modificación al producto original. Por 1997, el infame productor Harvey Weinstein quería hacerse con los derechos de la princesa Mononoke para Miramax, y Toshio Suzuki decide mandarle un mensaje sutil que consistió en 2 puntos, una katana junto con la nota nada de cortes. Visto en perspectiva, a esa katana se le sacó poco rendimiento. Hay que señalar de nuevo que esta película, aunque se considera como parte de Estudio Ghibli a día de hoy, fue producida por Topcraft. ¿Qué onda con esto? Pues, para empezar, que recaudar unas 14 veces el coste de producción de la película es algo más que un éxito. Esto, aunque Takahata y todo el entorno de producción veía potencial, era un tiro al aire. Nunca se había hecho nada similar en la animación, ni en Japón ni fuera, aparte de las pinceladas que ellos mismos habían ido poniendo durante la década anterior. Además, el propio Miyazaki, no solo su director, el creador de toda la historia en un manga de más de 1000 páginas, tenía muchísimas dudas de que este producto pudiera funcionar en el anime. Y mucho menos que Toei Animation acabara haciéndose con los derechos de distribución también, soltando una morterada. Claro, en Tokuma Shoten, especialmente a través de Toshio Suzuki, había mucha fe en Miyazaki, y este enorme input económico les llevó a pensar en proyectos de mayor recorrido que financiar alguna que otra película. Llegados a este punto, todos querían más. Náusica se convierte de pronto en la intersección donde se juntan muchas cosas. El relato, a priori de aventura tirando a infantil, pero con un subtexto muy profundo, con muchas capas y mensajes claramente enfocados a un público más adulto. El enfoque en el poder destructivo de la ambición humana, en el maltrato a la naturaleza y la violencia. La profundidad de personajes, los héroes atípicos y las criaturas únicas y extrañas, con una forma de conciencia casi sobrenatural. La animación, esmerada, la fusión de elementos tradicionales japoneses con una estética más ecléctica y la fuerza de su banda sonora. Esto no lo tenía nadie en ese momento, y muy pocos lo tienen a día de hoy, pero es que entonces competían con adaptaciones de cuentos clásicos, con productos experimentales sueltos o con las primeras incursiones cinematográficas de Doraemon. No quiero estar todo el podcast mencionando a Disney, pero es que todo eso era lo que buscaba la mayoría de estudios, rascar algo, parecerse a Disney. Y con esa misma idea, la de contar con algo diferencial, no la de rascar algo, se presenta Suzuki ante el comité de producción de Tokuma Shoten, al que me imagino que recibieron como a los generales romanos de vuelta de las Galias. Esta vez, su propuesta toma como base el caso palpable de Náusica, pero no para conceder a Miyazaki y Takahata otro proyecto, sino para aprovechar el caldo de cultivo que se ha creado en torno a todo esto e instituir una herramienta autónoma, un nuevo brazo de Tokuma Shoten. Un estudio. Entre todos los implicados en la creación de Náusica había una voluntad clara de seguir adelante con esta visión. Había una inyección de moral muy grande. Y esta era una oportunidad perfecta de hacer las cosas de otro modo, de demostrar a todo el sector que además ese modo funcionaba. Y Tokuma, con ese 1400% de facturación, no tenía precisamente argumentos en contra. El 15 de junio de 1985, Tokuma Shoten se convierte en la empresa matriz de un nuevo estudio de animación, a cargo de Toshio Suzuki, Hayao Miyazaki e Isao Takahata, y se fija la sede en una pequeña oficina del distrito de Nishi-Ogikubo, en Tokio. Para el nombre, existen muchas teorías al respecto. Una de ellas señala una expresión de Libia para referirse a un viento fuerte y cálido. Otra,
que se basa en un modelo de avión militar italiano, lo cual casaría bastante con la afición de Miyazaki por la aviación. Cuando han preguntado al respecto al propio director, ha asegurado que el nombre se escogió al azar. En cualquier caso, ese día nació Estudio Ghibli. Han pasado casi 40 años desde la fundación de Estudio Ghibli, y el mundo de la animación es totalmente distinto, en muy buena parte gracias a ellos. Por así decirlo, cambiaron las tornas y ahora es el resto del mundo el que aspira a imitar su estilo. Casi paladeando aún el regusto del éxito cosechado con Náusica, y con la fundación del estudio, se ponen manos a la obra con una película escrita y dirigida por Miyazaki, llamada El castillo en el cielo y estrenada en 1986. Protagonizada por dos jóvenes llamados Shita y Pazu, que recientemente han sido ascendidos a meme por sus líneas de diálogo relacionadas con la búsqueda de la puta. Así como suena. Volvemos a tener muchos ingredientes repetidos en su proyecto anterior, pero en esta cinta lo que se convierte en un elemento diferencial, en el elemento más destacado y celebrado, son todas las escenas relacionadas con los acontecimientos que pasan en el aire, de lo cual ya tuvimos cierta ración en Náusica, pero aquí Miyazaki se gusta un poco más todavía. Y 2 años después, en 1988, llegan dos proyectos que confirman de forma definitiva la trayectoria ascendente del estudio, y que aquello era más que una moda. Por un lado, Isao Takahata firma probablemente su obra magna, una película impecable, que de todas formas te recomiendo encarecidamente que veas bajo tu propia responsabilidad, porque te va a reventar el alma. Esta película está considerada casi desde sus orígenes una obra maestra de forma unánime a nivel mundial. Ha tenido varias adaptaciones en formato live action y es el lugar donde Takahata disecciona todo el bagaje emocional que ha ido cultivando desde su infancia en plena guerra. Estamos hablando, claro está, de La tumba de las luciérnagas. Por otro lado, Miyazaki se saca de la manga otra rareza, esta vez más terrenal, y muy marcada por su infancia, casi como si se hubiera puesto de acuerdo con su mentor. Le da una vuelta de tuerca a su querencia por las criaturas fantásticas y nos presenta la historia de unas niñas que tienen a su madre convaleciente de tuberculosis y que de vez en cuando se escapan a un bosque cercano donde un ser extraño sale a su encuentro. En este caso, la historia es más positiva y orientada a un público más infantil, pero es uno de los éxitos incontestables del estudio, tanto que esa criatura del bosque, con cierto parecido con un compañero de clase con el que compartí piso en la uni, se acabó convirtiendo en la mascota oficial de Estudio Ghibli. Sí, hablamos de Mi vecino Totoro. Como dije antes, si tomamos como piedra angular ese 15 de junio de 1985, más o menos al poco de que Wham cantara aquello de badum, badum, bum, en el primer concierto de una banda occidental en China, podemos decir, por enésima vez, que el resto es historia. En 1997, como he comentado antes, estrenan La princesa Mononoke, que personalmente es mi película favorita del estudio, y además una de mis películas de animación favoritas de la historia, y que supone la consolidación a nivel mundial del estudio como una fábrica de éxitos en todo el mundo. Apenas 4 años después, con El viaje de Chihiro, se llevan el Oscar al mejor largometraje de animación, el BAFTA a la mejor película de habla no inglesa y el Oso de Oro del Festival de Berlín, poniendo la alfombra para que cada producto posterior de Estudio Ghibli se pasease con una solvencia abrumadora por la cartelera internacional, con El castillo ambulante, Ponyo en el acantilado, El cuento de la princesa Kaguya, El viento se levanta o El chico y la garza, que se volvió a llevar el Oscar y que fue, hasta la fecha, la película más cara jamás producida en Japón, destinándose para su elaboración un total de 7 años de trabajo. En todo este tiempo, el estudio ha ido evolucionando, incluyendo cosas como su mudanza a la conocida casa de Koganei, la emancipación de Tokuma Shoten en 2005, su adición a Nippon Televisión o el regreso de Tokuma. En estos últimos años, en cualquier caso, han tenido que afrontar varias cosas. Sin duda el golpe más duro fue la muerte de Isao Takahata en 2018, pero también han pasado por la retirada en varias ocasiones de Hayao Miyazaki, la clausura temporal de su producción cinematográfica, décadas de evolución empresarial con sus estancamientos, recesos y reestructuraciones. Pero la esencia, de algún modo, ha seguido allí siempre, y ha calado en los nuevos talentos que han ido surgiendo. Durante todo este tiempo, el estudio se ha mantenido fiel a la animación tradicional, en 2D,
produciendo dibujos hasta la extenuación para alcanzar una fluidez en los movimientos que ha sido siempre una seña de identidad de Ghibli. Ponyo en el acantilado, por ejemplo, se realizó utilizando más de 170.000 dibujos. Hace bien poquito, de hecho, se le comentó a Miyazaki sobre la posibilidad de utilizar la IA, y más o menos vino a decir que se comería crudas las entrañas de la máquina si no careciera de ellas. Abro paréntesis, dramatización, cierro paréntesis. Hay otro gran valor a poner en la balanza, que es el gran hito que supone Studio Ghibli como nexo entre Japón y el resto del mundo, lo cual es bastante interesante si tenemos en cuenta que los dos genios creadores que arrancaron con todo esto eran niños tímidos, supervivientes de la guerra, que habían crecido aislados del mundo hasta que su curiosidad empezó a despertar. El estilo de DreamWorks, de Pixar o de la propia Disney a día de hoy bebe mucho de esa tendencia a reformular los cuentos infantiles para que no sean simples historias planas con moralina, a convertirlas en historias que también están lanzando un mensaje directo a los padres de esos niños y que no son un conjunto de clichés y arquetipos. Además, en el seno de su propio país de origen, Studio Ghibli fue un estímulo para probablemente el número 1 del sector del ocio en Japón, que es la industria del videojuego, al menos en su renacimiento y lo que conocemos a día de hoy, impactando de forma muy clara en franquicias tan importantes como Final Fantasy o Legend of Zelda. Pero creo que la conclusión más interesante que saco de todo esto, ya para terminar, es que me fascina lo lejos que llegó el sueño de unas personas que desde el principio creyeron en su visión, que desde sus comienzos pensaron que había otra forma de hacer las cosas, y que además lucharon mano a mano en muchos campos para conseguir demostrarlo. Takahata y Miyazaki creyeron que había otro modo de tratar a un empleado, que habría otra forma de relacionarse unos con otros, que algo no estaba yendo bien a su alrededor, y sobre todo, que había otra manera de contar historias. Gracias a eso, a su talento y al entorno que construyeron entre todos, dieron a luz a uno de los hitos más importantes de la historia de la animación, cambiando para siempre su rumbo y legando algunas de las mayores obras que se han creado en el sector. Y esto ha sido todo por hoy, un repaso a los orígenes de Studio Ghibli, donde la IA nunca sustituyó al lápiz. Si bien no tengo muchas ganas de entrar en polémicas con lo que ha pasado últimamente, por cierto, voy a dejar para el final, sí, para ahora, un comentario en el que me copio de mí mismo en el capítulo sobre la fotografía. El lore es el siguiente. Cuenta la profecía que se pueden generar imágenes al estilo de Studio Ghibli con inteligencia artificial, cosa que hemos comentado al abrir este episodio, y la gente está o como loca haciéndose versiones de sí misma en Ghibli, o de unos buenos memardos históricos, que también lo he visto, o como loca por todo lo contrario, por poner a parir todo lo que está relacionado con esa tendencia. De entrada, eso es algo que a Miyazaki le sienta como un tiro, que ya lo hemos comentado también, aunque ya sabemos que cada día que pasa se vuelve más volátil en sus declaraciones. De todas formas, y sin ahondar mucho más, insisto, voy a dar mi opinión. Por un lado, el tema de la animación y la forma de realizar la animación que hace Studio Ghibli es algo que hemos repasado ya en este propio episodio, y tienen una forma muy específica de llevarla a cabo y de creer en ello, es algo que hay que respetar, eso sin duda. De todas formas, sí que quiero mencionar una cosa muy clara. El avance técnico en sí mismo no puede ser el problema. Lo es su aplicación, el sistema en el que se está utilizando, el fin para el que se está utilizando. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de cabrearte con la ciencia, piensa que es como si vivieras en Mesopotamia y te cabreases con el palo con agujero para meter semillas en los surcos. No es en eso donde está el problema, es en lo que se genera alrededor por el sistema en el que se usa eso. Así que lanzo una pregunta de despedida, un poco críptica de todas formas. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que te debería preocupar de la IA en realidad? Y con ese desconcertante mensaje final, ya lo siento, me despido. Muchas gracias por haberme aguantado todo el rato, y si te ha gustado te animo a que dejes tu buen like, tu buena suscripción y tu buena campanita. ¿Para qué es la campanita, por cierto? Bueno, eso ha sido todo, amores. ¡Nos vemos!